Bienvenidos al Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano. Conozcan la Universidad de Göttingen. Fundada en 1737, cuenta con una larga tradición académica, investigación de importancia internacional y es destacada en diversos rankings de calidad. Cuenta con alrededor de 31.000 estudiantes, de los cuales 13% son internacionales y más de 10.000 empleados. La Biblioteca de Derecho Penal y Procesal Penal Extranjero e Internacional, creada en 2003 a iniciativa del profesor Dr. Kai Ambos. Las grandes áreas temáticas son Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Justicia Penal y Derecho Penal Internacional. Cuenta con más de 16.000 obras y más de 100 revistas extranjeras e internacionales en papel. Más de la mitad de estos volúmenes tratan sobre temas de derecho latinoamericano. El Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano, fundado en 2013, forma parte del Instituto de Ciencias Criminales de la Universidad de Göttingen. Sus actividades consisten en proyectos de investigación nacionales y transnacionales, seminarios, conferencias y escuelas de verano, así como la elaboración de libros, artículos y columnas académicas. Tiene como objetivos principales promover la investigación en ciencias penales y criminológicas en América Latina y fomentar la enseñanza y capacitación. La Escuela Alemana de Ciencias Criminales es un curso compacto sobre derecho penal alemán, europeo e internacional, como también de otras materias afines, dirigido principalmente a estudiantes, investigadores, profesores y prácticos de las ciencias criminales. Es dictado en lengua castellana y portuguesa. Postúlese a la Sexta Escuela Alemana de Ciencias Criminales, que tendrá lugar del 2 al 13 de agosto de 2021. Cuenta con prestigiosos profesores internacionales y será dictada en lengua castellana. Su postulación se realiza a través de nuestra página web. Bueno, muy buenas noches, buenas tardes desde Alemania y buenos días a América Latina, de donde nos escuchan. Hoy tengo el gusto de saludar a dos colegas penalistas, profesores. Por un lado, el profesor Percy García Cavero de la Universidad de Piura, del Perú, y por otro lado, el profesor Jesse Dreyes de la Universidad de los Andes, antes profesor de la Universidad del Externado, entre otras, de Bogotá, Colombia. Solamente una pequeña aclaración antes de entrar en materia. Nuestro curso que fue indicado, anunciado en el video que han visto, no va a ser en presencia por la situación actual. Lo hemos convertido en un curso digital que va a comenzar en agosto y ustedes encuentran más informaciones en la página web. El curso digital va a ser por 6 a 7 meses con incluso unos profesores más. Bueno, entonces, para no perder más tiempo, hoy tenemos la quinta sesión de este ciclo de conferencias y el tema hoy es Derecho Penal Económico, parte general. El profesor García Cavero es uno de los expertos más grandes en lengua española de ese tema del derecho penal económico. Evidentemente ha estudiado en Europa, en diferentes universidades, ha publicado varios libros, prácticamente todos disponibles en Göttingen. Espero, si no, nos va a enviar cuando va a poder viajar de nuevo, ¿no? Porque estamos todos un poco, digamos, limitados ahora. Y entonces él nos va a dar una charla de 30 minutos sobre el tema y seguida por unos comentarios de 20 minutos de Jesse Dreyes. Entonces, Percy, tienes la palabra. Y muchas gracias por su presencia, por la disposición de los dos expositores y por la presencia de ustedes que ahora nos siguen en vivo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, quisiera empezar agradeciendo al CEPAL de la Universidad de Göttingen por la invitación. La verdad que para mí es un honor participar en los eventos organizados por el CEPAL. Ya habría participado en algunos anteriormente con un grupo de colegas españoles y peruanos, y es siempre un gusto estar en las actividades organizadas por el CEPAL y por el profesor Cayambos. Además, también agradecer la presencia del profesor Yacid Reyes, a quien yo aprecio y valoro mucho en el plano personal y académico, sin duda. Y nada, simplemente tratar de hablar del derecho penal económico, parte general, en 30 minutos creo que implica un reto difícil de cumplir, al menos de manera completa. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es tratar de hacer unas pinceladas generales sobre algunos aspectos y, digamos, en todo caso, si en el devenir de la discusión o de las preguntas se pudiesen abordar algunos otros temas que también son importantes, encantado de poder hacerlos. Voy a utilizar una presentación para graficar un poco las ideas que voy a ir diciendo, y de esta forma también ustedes puedan contar con una ayuda visual, ¿no? Aprovechando un poco las ventajas que nos ofrece esta nueva normalidad. En fin, quisiera empezar en primer lugar por referirme a ciertos aspectos propios del origen del derecho penal económico para tratar un poco de dimensionarlo, porque sin duda hablamos mucho del derecho penal económico, lo mencionamos sin ningún tipo de pudor, por decirlo así, es decir, sin ningún tipo de rigurosidad incluso, ¿no? Es decir, incluso hay cursos, nos referimos perfectamente, pero creo que el derecho penal económico a veces termina siendo algo que todos utilizamos, pero no sabemos muy bien qué es. Por lo menos no sabemos por dónde están sus fronteras, ¿no? Aquello que nos delimita de otras partes también especiales del derecho penal, y evidentemente también hasta qué punto esta área del derecho penal ha adquirido algún tipo de independencia o autonomía científica, de forma tal que se tenga que estudiar incluso siguiendo unos parámetros distintos a la enseñanza del derecho penal general de toda la vida. Por eso yo quisiera, antes de tratar de dimensionar lo que es el derecho penal económico, quizás explicar un poquito cómo hemos llegado hasta donde estamos, ¿no? Con esto del derecho penal económico. Y sin duda que el punto de partida del derecho penal económico es la necesidad de reforzar penalmente una política económica en la que interviene el Estado. Es decir, el Estado, incluso hasta en los sistemas más liberales, tiene un nivel de intervención, mínima o máxima, mediana, pero tiene un cierto nivel de intervención. Cuando esa intervención del Estado en la dirección de la economía de un país requiere reforzarse penalmente, entonces va apareciendo lo que es el derecho penal económico. Si uno analiza ciertamente estudios de derecho penal económico que hacen algún tipo de abordaje histórico, encontrarán sin duda referencias en Roma antigua, ciertos delitos como la especulación del trigo, la falsificación de pesos y medidas; en la Edad Media, delitos vinculados al comercio, sobre todo falsificación de alimentos o fraude alimentario, fraude a los acreedores. Es decir, ya desde ese entonces se tiene, registros legislativos de castigos al incumplimiento de los pagos, ¿no? Dentro de un sistema comercial que requería cierto nivel de dinamismo. Y en la Edad Media, sin duda, sobre todo con el capitalismo tardío, ciertas situaciones de abuso individual de las propias reglas económicas que llevan, por ejemplo, a la usura, al acaparamiento, es decir, circunstancias que comienzan ya a criminalizarse en esos niveles de manera temprana. Pero estos delitos precursores del derecho penal económico, en el fondo, son no más que figuras aisladas que tienen ciertamente un aspecto económico, pero que no adquieren, o no, en todo caso no se pueden sistematizar dentro de algo que podamos llamar orgánicamente derecho penal económico. Esto propiamente surge recién cuando el Estado empieza a tomar un cierto nivel de intervención directa en la propia economía, en la propia orientación del sistema económico. Y eso se percibe claramente en Alemania, en la economía desarrollada entre las dos guerras mundiales, ¿no? La que algunos han denominado la Kriegswirtschaft, ¿no? La economía de guerra. Aquí el derecho penal económico surge como un derecho penal que refuerza la progresiva intervención que el Estado tiene que realizar en la economía, a partir, sin duda, de un cambio importante en la lógica decimonónica, de entender que el mercado se autorregulaba y que había una mano invisible, ¿no? Que de alguna forma lo ordenaba, y que por lo tanto el Estado no era más que en todo caso un árbitro que tenía que resolver disputas entre los particulares. Eso comienza a cambiar en las primeras décadas del siglo XX,
y el Estado empieza a tomar una cierta participación mucho más activa en la propia configuración de la economía, a través de políticas de fijación de precios, a través de políticas de determinación de niveles o cuotas de producción, y empieza claramente también esto a reforzarlo penalmente con la contemplación de algunas sanciones penales. Y esto va generando toda una legislación penal que refuerza esa intervención del Estado en la economía. Y es posiblemente el primer trabajo que sistematiza toda esta legislación penal bajo el término de derecho penal económico, el trabajo publicado por el profesor Lindemann en 1932, profesor de la Universidad de Jena, que lleva por título, además, en forma interrogativa, existe un derecho penal económico en sentido estricto, ¿no? Es que hay Strafrecht, o sea, se pregunta si realmente hay algo propiamente llamado derecho penal económico. Pero lo importante del enfoque del profesor Lindemann no es, digamos, los detalles que podrían existir sobre el análisis específico de estas legislaciones, sino el hecho de ya tratar de agruparlos bajo un concepto que es el de derecho penal económico, ¿no? Está claro que después digamos, de la Segunda Guerra Mundial empieza un proceso de alguna forma digamos, descontaminación o en todo caso de simplificación de la regulación penal económica, donde Eberhard Schmidt cumple una labor fundamental con las leyes de simplificación de los delitos económicos, pero lo que queda claro es ya el primer punto o la primera idea de hablar de un derecho penal económico a partir precisamente de todas estas leyes penales que surgen como consecuencia de un respaldo de la intervención del Estado en la economía. Al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, empieza también de alguna forma a enfocarse el interés científico en general en todos los temas vinculados a los delitos económicos. Pero a diferencia del sistema continental europeo, el enfoque no se hace desde la perspectiva legislativa, de la perspectiva jurídica, sino por el contrario se hace más bien de una perspectiva sociológica y específicamente criminológica. Es cierto que en Estados Unidos empiezan ya incluso desde el siglo XIX, en las últimas décadas, a expedirse leyes económicas, leyes penales económicas como la Sherman Act, o sea, la ley antitrust de 1890, y luego la Security Exchange Act de 1934, vinculado al mercado de valores y sobre todo con todo el tema de Wall Street. Pero lo importante es que empieza a partir de estas normas, por decirlo así, o regulaciones en temas económicos, a desarrollarse en el plano criminológico toda la llamada teoría de los delitos de cuello blanco, desarrollada por el profesor Sutherland, que, digamos, consolida esas ideas y las catapulta de alguna forma como un eje importante de los estudios criminológicos en esa conferencia dada en 1939 sobre los delitos de cuello blanco y que fue publicada en la American Sociological Review recién en 1940. Lo importante es que a diferencia digamos, de la perspectiva jurídica legislativa de Lindemann, que era una perspectiva más bien desde el plano del derecho penal que refuerza la intervención del Estado en la economía, la perspectiva criminológica hecha desde los trabajos de Sutherland están vinculados a entender los delitos económicos más bien como delitos cometidos por sujetos económicos, por personas que tienen unas determinadas características, sobre todo su nivel de socialización, su extracción social, su posición económica, la manera en la que realizan sus delitos, es decir, el abandono de la forma marginal de cometer delitos, que es la violencia y la intimidación, y utilizar más bien el engaño y el fraude como mecanismos de comisión del delito, y además ciertamente también la selectividad en la persecución penal por parte de los órganos de administración de justicia, es decir, de alguna forma una cifra oscura de criminalidad notoria, evidentemente en la persecución de estos delitos. Pero la perspectiva claramente criminológica está más enfocado en entender que estos son delitos que se cometen en el marco de relaciones económicas, en las propias interactuaciones económicas propias de un libre mercado, de una economía fundada fundamentalmente en el mercado. Es decir, ya no es la perspectiva del derecho penal que refuerza la intervención del Estado en la economía, sino es el derecho penal que castiga el abuso, en todo caso, de ciertas circunstancias o instituciones económicas por parte de determinados sujetos económicos en perjuicios de la generalidad. Son estas dos corrientes, una legislativa y una criminológica, una perspectiva, como diría Teddy Tiedemann, en sentido estricto, y una perspectiva en sentido amplio, lo que conforman lo que hoy es el derecho penal económico. Si el derecho penal económico bebe de estas dos fuentes, de la fuente legislativa, de un derecho penal económico en sentido estricto, como lo diría Tiedemann, que viene desde Lindemann y que se va progresivamente consolidando, y por otro lado una perspectiva criminológica que sin duda tiene su punto, digamos, más notorio en Sutherland,
y que enfoca, claro está, el delito económico no tanto de la perspectiva del Estado, sino más bien de la perspectiva del sujeto económico que interrelaciona con otros sujetos económicos y en cuyo contexto se cometen delitos unos en agravio de otros. Ese es el derecho penal económico actual, así se va configurando el derecho penal actual, y a partir de ahí se ha ido trabajando progresivamente por darle a ese derecho penal económico una, digamos, una presencia mucha más efectiva en la propia administración de justicia. Es decir, que ya no sea simplemente un discurso teórico, un discurso, o en todo caso un derecho penal simbólico, sino que por el contrario se trate de un derecho penal que realmente sea efectivo, que se persigue y se castigue los delitos económicos. Y eso motivó que en los años 60, por ejemplo, en Alemania, se haya impulsado, digamos, de manera bastante notoria, la necesidad de reprimir estos delitos económicos precisamente a través de la creación de órganos especializados en la persecución de delitos económicos. Es decir, de alguna forma, uno de los primeros aspectos que se hacen notorio en la discusión de los delitos económicos y por qué existía esa gran cifra oscura de criminalidad económica no perseguida, es entender que la persecución penal estaba de alguna forma enfocada en la criminalidad marginal, es decir, en la criminalidad de violencia, delitos, de homicidio, lesiones, robos, etcétera, etcétera. Y no por el contrario en delitos económicos que tienen una metodología, una forma de realizarse y evidentemente una criminalística distinta. Entonces, a partir de eso se entiende que resulta necesario especializar los órganos de persecución penal, algo que, por ejemplo, en otros países también se replicó, como en Argentina, que se crearon tribunales especializados en lo derecho penal económico. En los años 70, de alguna forma se percibe, y estoy hablando claramente a través de generalidades, lo que no significa que esto sea exacto, ¿no? Porque ya sabemos que cuando hacemos exposiciones históricas intentamos de alguna forma simplificar el discurso, ¿no? Pero de alguna forma el dato característico de los años 70 es que de alguna forma digamos, el propio sistema penal se da cuenta de que no basta simplemente tener una persecución especializada, sino que es necesario de alguna forma reformular también los tipos penales de forma tal que se puedan abarcar nuevos intereses no tutelados penalmente o reformular los tipos penales porque se muestran incapaces de poder enfrentar las nuevas formas de aparición de la criminalidad propia de los delitos económicos. Y esto pues lleva a una reformulación de los tipos, a procesos de neocriminalización. En Alemania las famosas expediciones de las leyes penales de lucha contra la delincuencia económica. En España a través de incorporaciones que se hacen progresivamente en el anterior Código Penal español, que incluyen los delitos económicos. Claramente en Latinoamérica también sucede lo mismo. Por ejemplo, en el Perú, antes del Código del 91, se fueron expidiendo todo un conjunto de leyes, digamos, apuntando a castigar delitos económicos. En el Perú, por ejemplo, en el año 80, se expide la ley de delitos económicos que fundamentalmente sanciona el acaparamiento, la especulación y la adulteración. Y así se puede, de alguna forma, con matices más, matices menos, ver una realidad más o menos similar en Latinoamérica, producto de alguna forma de ese reflejo que siempre sucede en otros países en relación con lo que pueda suceder ciertamente un tiempo detrás, pero con lo que pueda suceder un tiempo antes en Europa. En los años 80, creo que aquí hay una labor muy importante de trabajo y aquí creo que Klaus Tiedemann es el personaje central de esta labor tan importante en los años 80. Sus trabajos que ya comienzan, sin duda, o sea, su trabajo más importante del 69, pero definitivamente en los años 70 sale su manual, del 76 sale su manual publicado en Hamburgo de Derecho Penal Económico, pero quizás sus trabajos empiezan a tener o a cobrar un matiz y una fuerza importante en los años 80, creo yo, y esta es una interpretación personal, orientado a destacar ya no, o sea, digamos, ya no a luchar por una especialización de la persecución penal, que eso ya era algo que en los años 60 de alguna forma se había tratado de consolidar. Tampoco con la incorporación, porque sí, ya se habían incorporado otros delitos más allá de que pudiesen existir ciertas deficiencias. Pero creo que lo importante en el trabajo de Tiedemann es tratar de destacar que los delitos económicos son tan o más graves que la criminalidad tradicional, por decirlo así. Es decir, definitivamente los delitos económicos tienen unas particularidades y una de ellas es precisamente el que la población no siente el impacto de manera inmediata, ¿no? O sea, el delincuente económico no te mete la mano al bolsillo y te arranca la billetera. Eso no lo hace. El delincuente económico comete un delito de una forma tal que tú no te das cuenta que ha cometido un delito. Entonces, como que de manera por lo menos desde una primera mirada, el delito económico no muestra una dañosidad social. Y esa dañosidad social de alguna forma existe y es mucho mayor y mucho más grave que la delincuencia, por decirlo así, tradicional, por lo menos de carácter patrimonial.
Y creo que Tiedemann trabaja fuertemente en destacar que los delitos económicos producen un daño material e inmaterial. Un daño material, sin duda, en cifras económicas, que impacta tremendamente a todos los ciudadanos, pero luego también un daño material en la pérdida fundamentalmente de confianza en las instituciones propias de la economía, que de alguna forma también terminan impactando en el propio desarrollo económico, ¿no? Entonces creo que eso en los años 80 genera a nivel de la discusión, o en todo caso a nivel de la sociedad, una cierta conciencia de la lesividad que tienen los delitos económicos y la necesidad de tener que perseguirlos y la necesidad de tener que, digamos, conseguir por lo menos un nivel tolerable de delincuencia económica, ¿no? Es decir, no que el derecho penal económico no sea un derecho en los libros, sino un derecho en acción, un derecho efectivamente perseguido, un derecho efectivamente reprimido, ¿no? Evidentemente dentro de los términos de la razonabilidad. En los años 90 posiblemente uno pueda encontrar en el derecho penal económico una crítica muy importante que viene por una escuela relevante en Alemania, que es la Escuela de Frankfurt, que agrupa a un conjunto de profesores de muy diversas orientaciones y también incluso formaciones, pero con un espíritu común de crítica a, de alguna forma, todo ese derecho penal moderno que había, digamos, que se había creado en los últimos tiempos y que principalmente eran delitos económicos. Es decir, si uno ve los trabajos de la Escuela de Frankfurt, no solamente su más importante representante como es Hassemer, sino sobre todo los trabajos de Prittwitz o de Herzog, y también trabajos específicos en áreas concretas como delitos contra el medio ambiente, etcétera, etcétera, pues podemos ver cómo la Escuela de Frankfurt plantea una crítica al derecho penal económico, una crítica a este derecho penal económico que se ha ido progresivamente consolidando, en el sentido de abandonar ese buen y viejo derecho penal liberal, de principios claros, ¿no? Y que actualmente comienzan a encontrar, digamos, ciertas erosiones que terminan finalmente figurando, ¿no? La propia identidad que tiene el derecho penal. Y esto pues hace que surja una crítica, que es una crítica académica. O sea, si uno analiza el impacto legislativo que tiene la crítica de Frankfurt en la legislación, es nula. O sea, los frankfurtianos son un discurso académico, fundamentalmente. Porque salvo que me equivoque en mi juicio, ni en Alemania ni en ningún país han tenido un efecto efectivamente de conseguir parar ese derecho penal moderno, ese derecho penal del riesgo, ese derecho penal que empieza a, de alguna forma, abandonar el paradigma clásico del delito de lesión activo, doloso, ¿no? Consumado, ¿no? Es decir, el paradigma digamos, clásico del derecho penal. Sin embargo, el siglo XXI creo que nos abre una etapa importante en el derecho penal económico, y es que el derecho penal económico no solamente se retrotrae como pretendían los frankfurtianos, sino que todo lo contrario empieza a expandirse. Creo que ya en esto pues el trabajo del profesor Silva es bastante gráfico para poder demostrar esa expansión del derecho penal. Pero sobre todo, y lo más importante, es que existen dos fenómenos, ¿no? Dentro de ese crecimiento exponencial del derecho penal económico existen dos aspectos que creo que vale la pena resaltar. Primero, lo que Adán Nieto ha denominado la americanización del derecho penal, y específicamente el derecho penal económico, en la medida en que no solamente el derecho penal ha comenzado a, digamos, crear nuevas figuras, sino que ha de alguna forma se ha acercado a la tradición angloamericana, no solamente en digamos, determinados delitos, en la criminalización de determinados delitos económicos, sino también en la inclusión de determinadas estructuras propias de la imputación de responsabilidad penal desarrollado en el mundo anglosajón. Lo demuestran todo el discurso del compliance para la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la propia criminalización del lavado de activos, la ley de represión de prácticas corruptivas en el extranjero, o el llamado cohecho activo transnacional, en fin, la propia criminalización de los delitos en el mercado de valores. Todo eso va mostrando lo que yo creo de manera bastante gráfica y atinada, Adán Nieto denomina la americanización del derecho penal, ¿no? Claro, la pregunta es hasta qué punto el derecho penal europeo puede realmente asumir estructuras que no se corresponden con los puntos de partida de su tradición jurídica. Esa es una discusión en todo caso pendiente en la que no pienso entrar, pero en todo caso creo que resulta, al menos en el plano descriptivo, evidente esa notoria influencia de criterios tanto legislativos como de atribución de responsabilidad de origen angloamericano.
Y finalmente, la relajación de la crítica, de la propia crítica frankfurtiana. Si uno comienza a leer los trabajos de Hassemer, bueno, antes de que falleciera, y también los de Friedrich en relación al derecho penal económico, ellos empiezan un poquito también a, digamos, relajar su crítica, es decir, en el sentido de admitir cierta criminalización en delitos económicos, ciertas normas penales, ciertas leyes penales que castiguen, normas de flanqueo, de control de aquellas conductas que de alguna forma pueden afectar los bienes jurídicos. Y eso, sin duda, hace que el último bastión académico de crítica a este derecho penal económico de los últimos tiempos termine de alguna forma flexibilizándose y con ello dando entrada a la posibilidad de desarrollar mucho más este derecho penal económico de la manera en la que actualmente se ha desarrollado. Entonces, yo la verdad que quería hacer esta breve, digamos, aunque me haya tomado un buen tiempo, esta breve introducción, porque creo que es importante para saber quiénes somos, saber de dónde venimos, ¿no? Y para saber el derecho penal de hoy, cómo de alguna forma ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, a través ciertamente de una explicación simplificada, pero que nos permite tener claridad de cómo estamos y por qué hemos llegado a estar como estamos. Y esto, claro, nos permite quizás entrar y tratar de postular algún tipo de definición de lo que es el derecho penal económico. Y aquí es cierto que no existe consenso, sino que por el contrario existen perspectivas muy variadas y muy distintas. Pero sí creo que es importante tenerlas en consideración y al final del día también, digamos, tomar una determinada posición, porque eso va a depender un poco del enfoque que se haga con posterioridad. Hay conceptos formales, hay un concepto formal que dice que el derecho penal económico es aquel que regula los delitos que afectan el desarrollo del sistema económico. Eso evidentemente no sirve mucho, porque no tiene poca capacidad crítica, ¿no? No podemos decir si la legislación está bien o está mal, sino simplemente, bueno, es derecho penal económico. Hay conceptos criminológicos que siguen esa tradición, ¿no?, de Sutherland, pero que en el fondo terminan utilizando criterios de decodificación de la información que son propios de la criminología y no propiamente jurídicos. O sea, lo que tendremos que hacer es analizar el derecho penal, abandonar el paradigma criminológico de Sutherland, aunque nos pueda ofrecer mucha información, digamos, fáctica, empírica, importante, sin duda, porque toda estructura normativa tiene una base cognitiva que no la podemos negar. Y la información sobre esa base cognitiva nos la da la criminología. Es obvio, pero no significa que nosotros no caeríamos en una falacia naturalista, ¿no? Convertir lo criminológico en lo normativo, entonces finalmente tendríamos un serio problema de coherencia, así que nosotros intentamos definir el derecho penal económico desde una perspectiva criminológica. Por eso, en los últimos tiempos han existido, digamos, emprendimientos que intentan encontrar un concepto material del derecho penal económico bajo esta línea que ya hemos visto de evolución. Por un lado, creo está el planteamiento del profesor Tiedemann, que claramente se ve en la última edición, en la quinta edición de su Wirtschaftsstrafrecht, de su manual de derecho penal económico, en el que, además de postular la ya progresiva creación de una teoría del delito económico, también intenta sostener que el derecho penal económico fundamentalmente se caracteriza por la protección de bienes jurídicos supraindividuales o colectivos, ¿no? Como la competencia, el sistema de pagos, el sistema crediticio, el sistema financiero. Es decir, claramente para el profesor Tiedemann la base material de los delitos económicos, del derecho penal económico, es la protección de bienes jurídicos supraindividuales de carácter económico, vinculados al sistema económico, instituciones económicas, ¿no? A este planteamiento se opone, en mi opinión, otro planteamiento que intenta de alguna forma construir el derecho penal económico o entenderlo materialmente desde una perspectiva no colectiva, no supraindividual, sino más bien individual. Por lo tanto, entender que el derecho penal económico protege las condiciones de actuación eficiente de los agentes económicos individuales, que creo que es el planteamiento que de alguna forma presenta el trabajo de Mansdorfer, ¿no? De Marco Mansdorfer, en la línea precisamente de tratar de desarrollar un derecho penal económico no de una perspectiva supraindividual, sino más bien de una perspectiva individual del sujeto económico y de la creación de condiciones económicas de eficiencia para el desarrollo de estos sujetos individuales. Y también hay cierta concepción institucional que intenta determinar el derecho penal económico a partir de la lógica de entender que lo que se protege es la confianza en las instituciones que rigen la vida económica, cuyo principal propulsor sin duda es el profesor Otto, ¿no? Cuando precisamente ha abordado el tema del derecho penal económico y ha entendido que el aspecto central en la configuración del derecho penal económico está en la base institucional, en la base de la confianza, la protección de la confianza de las instituciones. ¿Yo qué pienso al respecto? Es decir, bueno,
si me permito el atrevimiento de poder decir algo en relación a esto frente a los planteamientos que han hecho tan insignes penalistas al respecto, ¿no? Yo lo que pienso es que de alguna forma hay un error en el enfoque del derecho penal económico, en el sentido de entender que lo que caracteriza, lo que particulariza el derecho penal económico es lo que protege. O sea, por eso se discute si es una protección de superindividual, individual, institucional, confianza. Yo creo que eso no es. O sea, el derecho penal económico no se define por lo que protege, aunque pueda efectivamente proteger instituciones económicas o aspectos económicos o bienes jurídicos de naturaleza económica. Yo creo que lo que define los delitos económicos, lo que nos permite agrupar algo en el marco, en un concepto general que se llama derecho penal económico, es el hecho de que el delito se cometa en el marco de estructuras económicas, necesariamente. Es decir, lo que hace que un delito sea económico no es lo que protege, sino el contexto en el que se realiza. Por esa razón, obviamente, yo no tengo ningún inconveniente en entender que los delitos contra el medio ambiente son delitos económicos, o que los delitos de producción o de tráfico de productos defectuosos, a pesar de que protegen finalmente la salud pública, son delitos económicos. ¿Por qué? Porque lo que define a que algo sea económico, y por lo tanto lo que abarca los delitos económicos, son precisamente, o es en todo caso, el hecho de que se cometan en estructuras económicas. Porque eso es lo que le da la particularidad. Por eso yo entiendo que el derecho penal económico no tiene una autonomía científica. O sea, el derecho penal económico no tiene principios propios, ni criterios de imputación propios, ¿no? Sino que el derecho penal económico presenta unas particularidades por precisamente el contexto en el que se realizan esos delitos y que merecen ciertamente un tratamiento específico de ciertas cuestiones, pero no un abandono de los criterios de imputación de derecho penal, ni mucho menos un abandono de los principios político-criminales que rigen y de alguna forma limitan el ejercicio impuniente. La autonomía ciertamente es didáctica, pero no una autonomía científica, ¿no? Quizás podría señalarse algo distinto en el caso del planteamiento de la Escuela de Frankfurt, de entender que habría que crear el derecho penal económico, tendría que configurar un derecho penal distinto llamado derecho penal de la intervención, o el propio derecho penal de segunda velocidad de mi maestro, el profesor Silva, ¿no? Que podría eso de alguna forma permitirnos hablar de un derecho penal de unos principios operativos un tanto distintos. Pero yo personalmente creo que independientemente de estos planteamientos particulares, el derecho penal económico es derecho penal y tiene que seguir siendo derecho penal, menos hasta ahora. Tiene particularidades y eso sin duda influyen en las distintas circunstancias. Y sí, muy brevemente, porque no sé cuánto cae. Casi. ¿Sí? ¿Sí? Te queda en principio 5 minutos. Ok, voy a hacer en 5 minutos magia. A ver, de manera muy rápida. Delitos económicos, precisamente por estas particularidades, presentan, digamos, ciertas técnicas de tipificación especiales, ¿no? Porque los delitos económicos se caracterizan porque la gente siempre actúa profesionalmente en ciertos sectores específicos, o porque el contexto en el que actúa o en el que se comete un delito económico es un contexto dinámico, cambiante, y por eso muchas veces sometido a una regulación primaria. Y porque la lesividad muchas veces se da en relación a ámbitos colectivos e implican claramente un tratamiento de la protección penal si se tiene como punto de enfoque la lesión obvio jurídico individual, ¿no? Como es el caso de la salud pública, la seguridad laboral, etcétera, etcétera. Estas particularidades del derecho penal económico hace que se utilicen usualmente en la configuración de los delitos económicos ciertas técnicas de tipificación distintas, como por ejemplo el uso de los delitos especiales, y que, claro está, requieren utilizar la cláusula de actor en lugar de otro para poder salvar los problemas que suscita el hecho de que aquel que tiene el dominio del hecho, por decirlo así, no reúne la calidad especial exigida por el tipo penal. O el caso de las leyes penales en blanco, que precisamente lo que permiten es que el derecho penal económico se pueda ayornar, se pueda ir actualizando conforme vaya cambiando la propia realidad, porque el derecho primario, la regulación primaria va adaptándose rápidamente y la remisión que hace el tipo penal a la regulación primaria permite también una actualización indirecta por parte de la regulación penal. Ciertamente cuestionamientos a la legalidad, no sé si es compatible con el principio de legalidad las leyes penales en blanco. Y aquí ya hay pronunciamientos en los que no me voy a extender, tanto el Tribunal Español como en los tribunales alemanes, en relación a que es perfectamente compatible una ley penal en blanco siempre y cuando cumpla con ciertos niveles o estándares. Finalmente también está la llamada accesoriedad administrativa, que tiene que ver precisamente con esa vinculación entre el derecho penal económico
y la regulación primaria, y la necesidad de establecer ciertos niveles de coordinación, ciertos niveles de, por lo menos, no contradicción. Por eso es muy común utilizar, digamos, mecanismos de accesoriedad administrativa, de concepto, de acto, que permitan en estos casos que no exista una situación de contradicción entre lo que realmente se regula y lo que administrativamente se establece. Esto, por ejemplo, se ha trabajado mucho en el ámbito de los delitos contra el medio ambiente, trabajos tan importantes como los de Jaime o los del propio profesor Frisch también, que tiene un librito sobre estos temas. Creo que son importantes precisamente buscando compatibilizar estas estructuras de accesoriedad administrativa de las leyes penales con las normas, con la propia regulación administrativa. Y en el caso, sin duda, de los actos administrativos, la vinculación de la ley penal a una autorización administrativa o a una prohibición administrativa, sin duda, suscita problemas, sobre todo cuando esa autorización administrativa o esa prohibición administrativa adolece de algún vicio, ¿no? Entonces, la pregunta siempre que se hace es, ¿puede imputarse responsabilidad a pesar de existir un vicio? Si es nulo, si es anulable, si son defectos formales, etcétera, etcétera. Y luego, finalmente, y con esto ya concluyo, la configuración de delitos a partir de la lógica de bienes jurídicos colectivos o delitos de peligro abstracto. Claro, aquí hay dos posibilidades de enfoque. Una posibilidad de enfoque es tratar de decir que efectivamente los delitos económicos que no requieren una lesión a un bien jurídico, en el fondo lo que están haciendo es anticipar la tutela penal. Y con esa anticipación de la tutela penal, pues se entiende que los delitos económicos son fundamentalmente delitos de peligro abstracto. El problema que tiene esta visión buenista, que claro, muchas veces se llega a un exceso difícilmente legitimable de anticipación. Esto, por ejemplo, se ve claramente en los delitos de acumulación o delitos acumulativos, ¿no? Donde ya de alguna forma el concepto de peligro abstracto llega a un nivel tal en el que ya, digamos, se criminaliza un comportamiento que por sí siquiera es capaz de generar un peligro concreto, ni mucho menos una lesión. Y lo mismo sucede con las perspectivas dualistas, ¿no? Que entienden que hay en los delitos económicos una, digamos, protección a bienes jurídicos superindividuales. ¿Por qué? Porque en estos casos existe el problema de cómo delimitar aquello que es derecho penal y aquello que es derecho administrativo sancionador, donde claramente también el derecho administrativo sancionador se sustenta en la funcionalidad de estos sistemas o de estas condiciones colectivas de actuación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros marcar una diferencia entre el derecho penal económico y el derecho administrativo sancionador? Salvo que caigamos, bueno, posición además defendida por grandes penalistas como Bajo Fernández, en una especie de teoría voluntarista, ¿no? Ya el legislador decidirá qué es derecho penal económico y qué es derecho administrativo sancionador. Lo que por lo menos a mí me genera un rechazo por lo menos espontáneo. Yo entiendo que es necesario trabajar bajo la lógica del bien jurídico, tener que identificar claramente cuál es el bien jurídico. Personalmente entiendo que es necesario establecer niveles analíticos distintos, diferenciar lo que es un bien jurídico a secas, que es el concepto que legitima, que son condiciones individuales o colectivas que permiten el desarrollo de las personas, un bien jurídico penal, que es la norma, que tiene que restablecerse con la imposición de pena, y un objeto que representa el bien jurídico, que es el objeto que puede lesionarse o ponerse en peligro y que permite diferenciar entre delitos de peligro y delitos de lesión. Creo que eso es lo que tendríamos que trabajar para poder, por lo menos, clarificar el panorama de discusión de los delitos económicos que tienen estas características. Kai, media hora, no he hecho casi nada, pero en fin, he intentado ajustarme a los tiempos y quizás la intervención de Yesid y la discusión podría darme pie para poder profundizar un poquito más. No, muchísimas gracias. Estamos conscientes que ha sido una tarea herculeana de decir algo en 30 minutos sobre la pata general del derecho penal económico, pero lo dijiste muy bien, una presentación muy ilustrativa. Paso directamente la palabra al profesor Yesid Reyes de la Universidad de los Andes. Yesid, tienes la palabra. Muchas gracias, Kai. Muchas gracias a CEPAL por la invitación a compartir con ustedes estos minutos y muchas gracias, por supuesto, al profesor Percy por la exposición. Yo no creo que haya hecho poco, creo que hizo muchísimo en 30 minutos, hizo magia, como digo en algún momento, porque hace una presentación muy
completa sobre el derecho penal económico, especialmente en lo que tiene que ver con los límites del derecho penal económico, que me parece un tema bastante sensible. Para eso me pareció también muy importante esa exposición sobre los orígenes, sobre la evolución y sobre todo sobre la razón de ser del derecho penal económico. Es un tema que tiene contactos con muchísimos temas, tiene unos vínculos muy fuertes y muy importantes con la estructura del Estado. Está atado a una determinada forma de concepción del Estado que permite la intervención del Estado en la economía precisamente. Tiene muchísimo contacto con figuras del derecho penal general, como lo mencionó el profesor Percy ya sobre el final de su exposición, pero por supuesto tiene muchísima importancia en la forma como redacta de manera específica los tipos penales, así que tiene una influencia grandísima en la parte especial. Y como también lo dijo el profesor Percy al comienzo de la exposición, sus vínculos y sus contactos con la criminología son innegables. Parte de la evolución histórica del derecho penal económico tiene que ver con esas visiones criminológicas tanto en Estados Unidos como en Europa y específicamente en Alemania. Esa fuerte relación que tiene el derecho penal económico con todos estos temas, con la concepción del Estado, con la estructura del sistema penal, con la criminología y con la parte especial, es lo que quizás ha llevado a plantear la pregunta de si el derecho penal económico es ya un derecho autónomo, que la mencionaba también el profesor Percy. Como pocas veces se ha dicho de algunas figuras que han nacido dentro del derecho penal, de aquí sí es válido preguntarse qué tan autónomo está llegando a ser el derecho penal económico. Pero esa pregunta que parece retórica sobre qué tan autónomo, qué tan vinculado está el derecho penal económico, tiene implicaciones importantes porque justamente se puede preguntar si esa forma como se ha desarrollado el derecho penal económico, también lo expuso el profesor Percy, termina por atentar contra ese buen y viejo derecho penal liberal, si ese crecimiento y ese desarrollo del derecho penal económico al final está atentando contra las bases de ese sistema penal, si ese derecho penal económico de la forma que está evolucionando constituye una criticable manifestación de expansionismo del derecho penal, y específicamente si desborda límites tan preciados para el derecho penal tradicional como los que se derivan del concepto de bien jurídico. El concepto de bien jurídico se considera uno de los límites materiales del derecho penal, una de las formas que se tienen para justificar el derecho penal, para ponerle límites al legislador en su actividad en materia criminal. Y ahí sí, quizás uno de los problemas que se presentan para resolver esta inquietud es, como mencionaba también el profesor Percy, la falta de claridad sobre lo que es el bien jurídico. Pero antes de eso, yo lo que diría es que si uno está acusando al derecho penal económico de sacudir las bases del sistema penal, creo que tiene razón. Pero no creo que sea malo sacudir las bases del derecho penal. De hecho, cada vez que se han producido sacudidas en el sistema penal, ha habido importantes evoluciones en la concepción dogmática, en el sistema penal mismo. Y yo creo que la forma como ha avanzado el derecho penal económico ayuda, o por lo menos impulsa o motiva a realizar ajustes en el sistema penal. Y uno de esos temas tiene que ver, uno de esos temas polémicos tiene que ver con el concepto de bien jurídico, como decía hace un momento, respecto del cual es verdad, como mencionó el profesor Percy, hay muchísima falta de claridad
sobre qué se debe entender por bien jurídico. Ahí hay muchísima dispersión de criterios y dependiendo, por supuesto, de lo que cada uno entienda por bien jurídico, pues ese bien jurídico puede servir de límite al derecho penal, incluido el derecho penal económico o no. Particularmente, yo creo que el concepto de bien jurídico no es un concepto material, creo que el concepto de bien jurídico es un concepto mucho más valorativo, es un concepto que desde mi punto de vista está estrechamente relacionado con la vida en sociedad. Creo que el concepto de bien jurídico no es natural en ese sentido, ni siquiera en los denominados bienes jurídicos naturales, porque incluso los denominados bienes jurídicos naturales solo tienen sentido en contextos sociales. Y si uno concibe un concepto de bien jurídico dentro de las relaciones propias de una convivencia social, uno puede hablar de la noción de bien jurídico como una forma de administración de libertades en un contexto social. Y esto supone desde el punto de vista de límites para el legislador dos cosas. Primero, hay unos ámbitos o hay un ámbito de libertad individual, un ámbito interno del individuo. Cuando hablo de interno no me refiero a lo interno ontológico. Hay un ámbito interno del individuo que es absolutamente inviolable y ahí no puede entrar el derecho, no debería entrar el derecho penal, pero también desde ese punto de vista social hay unos intereses colectivos que constituyen las condiciones esenciales de la vida en comunidad que tienen que ser objeto de protección. Entonces, cuando el ser humano decide vivir en sociedad, cede unos ámbitos de libertad en favor de esa vida en comunidad, esos ámbitos de libertad que se ceden para poder posibilitar esa vida en comunidad, son amparables desde el punto de vista del derecho penal. Estos serían los límites que tiene el legislador. Lo que no esté dentro de la esfera privada del individuo, lo que no esté dentro de la esfera privada del individuo se puede intervenir desde el punto de vista del derecho penal, siempre y cuando se trate, por supuesto, de aspectos que permitan tutelar esos intereses colectivos que hacen posible la vida en sociedad. ¿Cuáles son esas condiciones o esos elementos esenciales que permiten la vida en comunidad? Eso, como se desprende de la exposición del profesor Percy, cambia históricamente, cambia con la evolución social y por eso interesante ver cómo desde la época de los romanos hacia aquí ha cambiado lo que podría ser ese concepto de derecho penal económico y la necesidad misma del Estado de intervenir en los procesos económicos. Entonces, el derecho penal económico no atenta contra un concepto de bien jurídico entendido como administración de libertades en un contexto social, sino que forma parte de esa evolución del contexto social. Es el desarrollo de la sociedad, la evolución de la sociedad, lo que va marcando cuáles son esas condiciones esenciales que merecen la intervención del derecho penal. Y ese contexto económico, sin duda, amerita la intervención del derecho penal, de tal manera que por ese aspecto yo no veo que haya un abuso del derecho penal económico contra una figura como la del bien jurídico. El problema es cuando, como decía el profesor Percy también, cuando uno pretende reducir el concepto de bien jurídico, por ejemplo, a ese concepto unitario de economía, y se pregunta si cada uno de esos atentados individuales se puede considerar lesivo de toda la economía de una determinada nación o de un determinado Estado, y la respuesta tendría que ser no.
Esos pequeños actos individuales no parecen tener la suficiente entidad como para afectar ese bien jurídico de la economía. Y por eso es por lo que surge esa expresión que mencionaba el profesor Percy de los delitos acumulativos, para decir es que finalmente lo que se sanciona, o la razón por la cual se sanciona en esta clase de conductas en derecho penal económico y en otros como los medioambientales, es porque lo que se busca es evitar esa acumulación de conductas nocivas para bienes jurídicos tan generales y abstractos. Y eso daría lugar a esa supuesta figura autónoma de los delitos acumulativos, en la que yo, pues personalmente no creo mucho. Finalmente, me parece que detrás de todas las sanciones, de todos los delitos, está esa pretensión del Estado de evitar que esas pequeñas o individuales afectaciones a los bienes jurídicos se reproduzcan y por esa razón es por la que finalmente se terminan sancionando todos los delitos contra el patrimonio económico particularmente, independientemente de la cuantía. Entonces yo no creo que exista o que merezca la pena mantener un concepto autónomo de delitos acumulativos. Creo que todos los delitos en el fondo se sancionan por esa misma pretensión de evitar su reiteración a futuro, pero sí quedaría la discusión que mencionaba ya sobre el cierre de su intervención el profesor Percy, sobre si ese bien jurídico permite hacer una distinción, ese bien jurídico de la economía permite hacer del orden económico, permite hacer una distinción entre un derecho penal administrativo sancionador y un derecho penal económico, que nos vuelve al comienzo de la discusión. ¿Qué tan autónomo es el derecho penal económico y qué tan ligado debe estar y permanecer al derecho penal? En eso también los aportes de Jesús María Silva han sido muy importantes. Jesús María Silva habló o ha hablado reiteradamente de ese proceso de administrativización del derecho penal como una manifestación de su tendencia expansionista. Pero Silva aprovecha de alguna manera esa administrativización del derecho penal para destacar una cosa importante, y es que no todos los sistemas jurídicos, así como no todos los sistemas jurídicos operan con las mismas sanciones, asimismo no todos los sistemas jurídicos deben contar con las mismas garantías. Lo que dice Silva es a menor gravedad de las sanciones puede haber un cierto relajamiento de las garantías, que es el punto de partida que tiene Silva para hablar de un derecho penal de distintas velocidades. Y sobre ese supuesto, lo que dice Silva, yo estoy de acuerdo con Silva en esto, desde ese punto de vista, él dice que se podría cambiar la severidad de las sanciones propias de ese derecho penal clásico, a cambio de una relativización de las garantías, que es lo que él termina denominando un derecho penal de segunda velocidad, que sin embargo no sería suficiente para sacar al derecho penal económico del ámbito del derecho penal por la significación que tiene el derecho penal, por lo simbólico que es el derecho penal. Todos estos atentados contra el bien jurídico del orden económico deben permanecer dentro del derecho penal para mostrar la importancia de la preservación de ese bien jurídico y la importancia, por supuesto, que el Estado le da a su protección. Por eso hay que mantenerlo, dice Silva. Yo creo que estoy de acuerdo con él y le entendía al profesor Percy que en eso también estaba de acuerdo con Silva. Hay que mantenerlo dentro del derecho penal, pero la sugerencia de Silva de hacer un derecho penal de una segunda velocidad que descarga ese derecho penal clásico,
de figuras como el derecho penal económico, puede ser una manera interesante no solamente de solucionar hoy esa expansión del derecho penal con ámbitos como el del derecho penal económico, sino con absoluta seguridad puede ser útil a futuro cuando vaya siendo necesario respecto de otras manifestaciones delictivas hacer esta clase de separación también para descongestionar el derecho penal. Sin embargo, cuando uno abre esa puerta del derecho penal de distintas velocidades, como la hace Silva, pues deja abierta la puerta, como lo reconoció él mismo en su momento, para más velocidades. Y una vez que uno abre la puerta para meter una segunda velocidad del derecho penal, pues queda abierta la puerta para una tercera velocidad del derecho penal, que la acepta también el profesor Silva Sánchez. Y esa sí es una tercera velocidad que llevaría a esa drástica reducción de garantías frente a un sistema de sanciones fuerte que termina desembocando finalmente, con otras palabras, en el criticado concepto de derecho penal del enemigo. Yo creo entonces, y con esto sintetizaría mi comentario, creo que el derecho penal económico toca, sin duda, unos aspectos centrales del sistema penal, uno de ellos específicamente el que tiene que ver con el concepto de bien jurídico, que eso, lejos de deslegitimar el derecho penal económico, le da una gran importancia, no solamente en el desarrollo que él mismo ha tenido, sino una importancia frente a la revisión que se debe hacer permanentemente en derecho penal o en teoría del delito de los elementos estructurales de la teoría del delito. Bueno, muchísimas gracias también a Yesid. Hasta ahora no tenemos preguntas, por lo cual, si quieres, Percy, puedes reaccionar directamente a algunas de las tesis del profesor Reyes. Bueno, en realidad prácticamente suscribo casi al 100% todo lo que ha dicho el profesor Yesid Reyes. Estoy de acuerdo, creo que compartimos muchos puntos de partida y muchas conclusiones. Sí, quizás a mí me gustaría entrar en alguna matización en relación con la necesidad de tener que atacar un poco cierto carácter polisémico que tiene el concepto de bien jurídico, porque creo que muchas veces la causa de las discusiones es más un desacuerdo en lo que es el bien jurídico que digamos, en las ideas que pudiesen estar detrás de la argumentación que cada quien hace. Yo creo que es importante diferenciar un bien jurídico a nivel, digamos, de legitimación o bien jurídico a secas, que es ese concepto de bien jurídico que sustenta el llamado principio de protección exclusiva de bienes jurídicos, ¿no? Y ahí coincido con la lógica de entender que es una condición individual o colectiva fundamental para el desarrollo de una persona, sea en la lógica digamos, de recíproco respeto o mutuo reconocimiento entre las personas y las libertades, sea bajo la lógica de un entendimiento antropológico de la persona orientado hacia una felicidad o realización social. Independientemente de los matices filosóficos que se puedan tener, la idea clara es que el bien jurídico responde a esas condiciones esenciales. Ahora, la pregunta es, ¿un delito lesiona este bien jurídico como valor? ¿No? En mi opinión, no. Es decir, además, si lo lesionara, eso implicaría que en realidad el delincuente terminaría convirtiendo la comunicación de su delito en la pauta de comportamiento social. Y creo que no es así. Es decir, creo que el bien jurídico mantiene su pleno valor independientemente o sea, el concepto de bien jurídico mantiene su pleno valor independientemente de que alguien lesione un objeto que represente ese bien jurídico. Pero cuando entramos en el nivel propiamente penal, yo prefiero entender el bien jurídico ya no a secas como concepto de legitimación, sino bien jurídico o bien jurídico penalmente protegido, que es aquel que efectivamente el derecho penal a través de la imposición de la pena preserva. Y claro, en mi modesta opinión, eso está fundamentalmente referido a la norma penal, porque en el fondo
como, bueno, esto ya creo que el profesor Jacobs lo ha dicho con bastante acierto desde mi perspectiva, el delito, o sea, el derecho penal siempre llega tarde, como decía ya Belzel, y por lo tanto lo único que puede hacer en esas circunstancias es restablecer la vigencia de la norma. Es decir, en el fondo lo que constituye el bien jurídico penal es sin duda la norma. Pero eso no significa que la norma, digamos, se crea de la nada. O sea, no es que la norma sea pues un constructo autónomo, capaz de generarse por sí misma, sino que obviamente la norma está vinculado a establecer pautas de comportamiento en relación con ese bien jurídico a secas, ese bien jurídico de legitimación, que establece cuáles son esas condiciones, ¿no? Y por lo tanto la norma lo que establece es la prohibición de comportamientos que resultan contrarios, o en todo caso incompatibles con el valor que se le da a esas condiciones, individuales o colectivas. Y luego está ya el bien jurídico, digamos, materializado, el objeto que representa el bien jurídico, y que nos permite diferenciar, por un lado, lo que son los delitos de peligro y los delitos de lesión. Entonces, en el primer nivel analítico está el principio de protección exclusiva de bienes jurídicos. En el segundo nivel analítico está el principio de lesividad. ¿Qué requiere, cuál es la lesividad que se requiere para poder justificar la defraudación de la norma? Todo comportamiento que defraude la vigencia de la norma es lesivo. Y por lo tanto justifica la intervención del derecho penal. Y el tercer concepto de bien jurídico nos permite establecer estructuras distintas a nivel de imputación objetiva y subjetiva en función de si estamos ante supuestos que se configuran con un solo comportamiento sin requerir una lesión de un objeto que encarna el bien jurídico, o si por el contrario se requiere también deteriorar y afectar, menoscabar esa realidad que representa el bien jurídico, delitos de lesión, peligro abstracto y concreto y todas sus variantes. Entonces, creo que esta necesidad de clarificar el bien jurídico, de tener claro en qué nivel analítico nos estamos moviendo, nos va a permitir, por ejemplo, discutir si el derecho penal económico es legítimo. Ahora, ¿el derecho penal económico es legítimo? Bueno, seguro que sí, porque regula o protege, o en todo caso, o prohíbe comportamientos que resultan incompatibles con el valor que se le da a ciertas condiciones individuales o esenciales fundamentales para el desarrollo de la persona en la economía. En segundo lugar, bueno, el delito económico tiene lesividad, claro, cuando defrauda la norma, sin duda que sí, independientemente de que sea un delito de lesión, de peligro. Lo importante es que tenga la capacidad de generar tal perturbación social que desestabilice la vigencia de la norma. Porque la desestabilización de la vigencia de la norma no requiere necesariamente la lesión de un objeto que representa el bien jurídico. Una norma se desestabiliza, por eso la tentativa se castiga cuando no, a pesar de que no hay afectación a un bien que representa el bien jurídico. O sea, la norma puede defraudarse sin que necesariamente exista una lesión a un objeto que encargue el bien jurídico. Y luego ya el objeto que representa el bien jurídico nos permitirá diferenciar entre delitos de peligro y delitos de lesión. Entonces yo creo que la gran confusión, la gran discusión, los problemas de legitimidad del derecho penal económico muchas veces responden de alguna forma a que nos movemos en planos analíticos y saltamos de un plano a otro plano y no nos damos cuenta, creo yo, en mi modesta opinión, que eso por lo menos no resulta sistemáticamente coherente. Entonces creo que aclarando esta cancha, este panorama, podemos nosotros encontrar podemos encontrar mejores argumentos para poder pronunciarnos sobre si el derecho penal económico es legítimo o no en relación con el bien jurídico protegido. Bien, ya nos llegan las primeras preguntas, pero también quiero hacer una... El tema de la exposición fue la parte general del derecho penal económico, ¿no? Y con esto ya se implica que el derecho penal económico es derecho penal. Me parece bastante obvio. No sé si vale tanto discutir con velocidades o con derecho de intervención de Brittwitz este hecho. Yo creo que casi nadie discute que derecho penal económico es derecho penal. La pregunta más bien es, y eso es una de las preguntas de hecho que nos llega desde Coimbra, Portugal, ¿dónde está el límite entre el derecho penal, o sea, las sanciones que tenemos en el derecho penal, básicamente, o sea, el jus puniendi, ¿no? El derecho punitivo, y el derecho administrativo sancionador? Es un poco la misma discusión que tenemos en el derecho europeo, cuando hay necesidad de usar el derecho penal para ser funcional, para ser eficiente, ¿no? Para proteger intereses, bienes, normas, valores, como quieras. El bien jurídico lo puedes llamar bienes jurídicos, pero la pregunta de fondo es
cuando necesitamos el derecho penal para proteger estos valores que consideramos esenciales para nuestra vida en nuestra sociedad, no en la peruana, la colombiana, la alemana, porque eso es lo bueno de Jacobs, que nunca te va a contestar un peruano que le pregunta qué hago en el Perú. Él le va a decir, no sé, porque no vivo en Perú. Yo le puedo decir qué haría en Alemania, que es mi sociedad, ¿no? Entonces, esa relación entre derecho penal y sociedad que es tan importante y que ustedes mismos nos han recordado. Yo casi quería que cuando van a mencionar Jacobs, porque Jacobs estaba ya entre las líneas, ¿no? En la conversación. En la punta de la lengua. Sí, pero entonces la pregunta, y esa del colega de Coimbra, por ejemplo, que dice prevención de corrupción. ¿Podría la prevención de corrupción y la lucha contra la corrupción, más bien dicho, hacerse con derecho administrativo? Eso es una de esas preguntas exactamente. Podríamos hablar de corrupción, podríamos hablar de otros delitos que normalmente llamamos delitos económicos, que todos son partes de nuestros códigos penales y también por eso es parte del derecho penal. En nuestro sistema, en el sistema de codificación, evidentemente, normalmente no tenemos una codificación aparte como Estados Unidos, ¿no? Claro, tal vez tenemos una ley sobre la bolsa, ¿no? Ahí tenemos algunas leyes especiales, pero en principio en nuestros códigos penales tenemos también delitos penales. Entonces la pregunta, corrupción, por ejemplo, ¿por qué necesitamos derecho penal? ¿O necesitamos derecho penal para luchar más eficientemente contra la corrupción? ¿O eso es el trick, ¿no? O sea, garantiza la eficiencia del derecho penal, o es otra cosa, ¿no? O sea, eso es tal vez como primera pregunta. Ahí ¿cuál sería la respuesta del punto de vista derecho penal, derecho administrativo frente a la corrupción? Tal vez, si Jesse comienza y después doy la palabra a Percy. Ahí tendríamos que comenzar por definir qué es corrupción. Y ese es un primer interesante problema, porque yo creo que manifestaciones de corrupción hay muchas. Y es importante que haya muchas manifestaciones, pues que seamos conscientes, mejor dicho, de que hay distintas manifestaciones de corrupción. Porque el hecho de que algunas conductas atenten contra condiciones esenciales de la vida en sociedad no autoriza directamente la intervención del derecho penal. Justamente el carácter fragmentario del derecho penal hace que frente a esa clase de atentados a condiciones esenciales exista la posibilidad de reaccionar de manera diferencial. Entonces, solamente aquellas manifestaciones de corrupción que realmente se consideren tan fuertes, tan graves, para no ameritar un correctivo por fuera del derecho penal, tendrían que ir al derecho penal. Es decir, si hay algunas formas de manejar manifestaciones leves, por llamarlas de alguna manera, de corrupción, sin necesidad de intervenir, de que el derecho penal intervenga, deberían manejarse así. Y de hecho creo que muchas se manejan así, desde el punto de vista del derecho puramente administrativo. Ahora, cuando se trata de casos de corrupción que no tienen una respuesta correcta debido a la gravedad del ataque por fuera del derecho penal, entonces debe intervenir ese derecho penal. Entonces, la intervención del derecho penal en casos de corrupción no es automática en la medida en que uno define un acto como acto de corrupción, sino que depende necesariamente de si ese acto de corrupción es lo suficientemente grave como para que intervenga el derecho penal. Por eso la diferencia en el fondo entre recurrir al derecho administrativo sancionador y al derecho penal económico está en ese carácter simbólico. El derecho penal de todas formas sigue mostrándose ante la sociedad como la forma más grave de respuesta del Estado frente a los peores atentados contra los bienes jurídicos. Y por eso simbólicamente es muy importante que para los casos de corrupción grave se mantenga la intervención del derecho penal. Casi. Sí, bueno, yo creo que la pregunta tiene dos, digamos, partes que creo que puntualmente podría responder. En primer lugar,
es necesario diferenciar el derecho penal económico del derecho administrativo sancionador, pues depende del punto de partida. Es decir, si tú crees que la diferencia entre el ilícito penal y el ilícito administrativo es meramente cuantitativo, que ambos protegen bienes jurídicos, y que la única diferencia es que lo cuantitativamente más grave es el delito y lo cuantitativamente menos grave es la infracción administrativa, entonces podría perfectamente el derecho administrativo sancionador incluirse en el derecho penal económico. De hecho, Tiedemann lo incluye. O sea, Tiedemann parte de entender que forma el derecho penal económico también el derecho administrativo sancionador. Pero si por el contrario, aunque es una posición minoritaria, pero yo creo que va ganando de alguna forma un poquito de más adeptos, por ejemplo, el profesor Silva se ha pronunciado en el sentido distinto, si entendemos que la distinción entre el derecho penal en general y el derecho administrativo sancionador no es cuantitativa, sino cualitativa, porque cumplen funciones distintas, porque los criterios de imputación son distintos, cualitativamente distintos, entonces está claro que tenemos que marcar un margen, una delimitación entre aquello que puede ser regulado por el derecho penal económico y aquello que puede ser regulado por el derecho sancionador económico. Tendríamos que encontrar de alguna forma un criterio de distinción. El profesor Silva, por ejemplo, entiende que en el derecho administrativo sancionador el fundamento o la función que cumple es regular sectores colectivos, o sea, el que no colapse el funcionamiento global, ¿no?, de cierto sector administrativamente regulado. Mientras que el derecho penal funciona bajo la lógica de protección del bien jurídico, de la lesividad específica de un comportamiento en relación con el bien jurídico. Entonces, a partir de eso podría perfectamente diferenciarse uno u otro. Y la segunda pregunta, que aterriza efectivamente en el tema de la corrupción, me parece que es una pregunta más político-criminal que dogmática. Es decir, ¿cuánto derecho penal y cuánto derecho administrativo debemos utilizar en la lucha contra la corrupción, ¿no? Porque son evidentemente dos variables que se utilizan desde el punto de vista político-criminal en función de qué resulta más eficiente para reducir o enfrentar la criminalidad. Y específica que en este caso es corrupción. Y yo aquí en este caso estoy absolutamente de acuerdo con el profesor Yesid cuando dice que hay aspectos que por más que pudiésemos eficientemente manejarlo con el derecho administrativo sancionador, necesitan de una respuesta penal, por el mensaje comunicativo que tiene el derecho penal. Y esto de alguna forma confirma, nuevamente traemos a la mesa a Jacobs, confirma que la función del derecho penal no solamente no es proteger bienes, prevenir la lesión de bienes jurídicos, sino también restablecer la vigencia de la norma. Es decir, restablecer de alguna forma la confianza en la norma que ha sido defraudada, en este caso por un funcionario público corrupto. Cuando un funcionario público corrupto corrompe la norma, defrauda la norma, realiza un acto de corrupción y defrauda la norma, está claro que eso hay que evitarlo en el futuro, que esto no vuelva a pasar. Pero nuestra sociedad requiere reafirmar que un funcionario público tiene que manejarse con criterios de probidad y que no puede ir por ahí cobrando coimas o cobrando beneficios y ventajas indebidas para realizar su trabajo. Entonces, es necesario establecer, o nuestra sociedad reclama una respuesta del derecho penal para este tipo de comportamientos. Ahora, desde el punto de vista preventivo, me cabe que uno puede ir manejando las variables, digamos, estratégicamente de manera más conveniente. Por eso, por ejemplo, en los compliance anticorrupción, es importante que dentro de la identificación de riesgos, no solamente estén los riesgos de infracción penal, o sea, de corrupción penal, sino también lo que Adán Nieto denomina las figuras emparentadas. Es decir, supuestos que no son delitos de corrupción, pero que son, por ejemplo, infracciones administrativas, infracciones del funcionario público, infracciones disciplinarias del funcionario público que también tienen que evitarse por parte de las empresas que tratan de establecer protocolos para prevenir precisamente cualquier vínculo, cualquier estímulo favorable a la corrupción. Entonces, creo que eso es manejable estratégicamente, pero sin duda no podemos prescindir del derecho penal porque necesitamos una reafirmación, más aún en nuestra sociedad, que es una sociedad, por ejemplo, la latinoamericana y creo mundial, hastiada de la corrupción. Necesitamos una respuesta fuerte, una respuesta penal necesariamente, porque si no, creo yo que no se aseguraría la mínima observancia de las normas que en este caso prohíben la corrupción, ¿no? Muy bien. Realmente el otro aspecto que quería tocar, que es un aspecto que en nuestros discursos del civil law, de nuestro sistema español, europeo, continental, latinoamericano, un poco siempre
omitimos es la parte procesal, porque, mira, en corrupción, lavado de dinero, drogas, tenemos una internacionalización fuerte. Nuestras leyes son muy, muy asimiladas, ¿no? Tenemos en nuestros códigos, si ustedes ven los últimos 30, 40 años con las convenciones internacionales o regionales, una asimilación del derecho penal español, en el sentido latinoamericano, alemán, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que en cada país somos igualmente eficientes, ¿no? O sea, el punto no es que tengo los mismos códigos, ¿no? Podremos bien comparar el código peruano con el alemán y vamos a ver, bueno, son bastante iguales en muchas cosas y es más, ¿no? Normalmente los latinoamericanos son más expansivos, son más represivos y por ejemplo, en el lavado, extiende el lavado a todos los delitos, no solamente como comenzó con drogas, sino a evasión de impuestos, a cualquier cosa. O sea, mucho antes que los europeos, ¿no? Son mucho más fieles a los estándares internacionales, ¿no? Escuchan mucho más si una instancia internacional dice, por favor, implementan eso. Entonces, la respuesta no puede ser lo normativo, o sea, lo que vive nuestros códigos. De nuevo, la respuesta está en la sociedad, ¿no? La diferencia, si hay diferencias empíricas entre la lucha contra la corrupción en Perú, Colombia y Alemania, y primero, la existencia de corrupción. Si Percy dice, ahí hay un flagelo de corrupción en América Latina, bueno, si es así, el primer punto es decir, ¿por qué? ¿No? Después es, ¿qué es la respuesta del Estado y por qué la respuesta del Estado tal vez es menos eficiente? Tal vez usted sabe, casi lo mencionaste, en los años 80, 90 aquí se ha creado esos órganos especiales de persecución. Tenemos estos Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften, fiscalías especializadas contra corrupción, contra cybercrime, contra cualquier cosa. O sea, el legislador parece pensar, y los prácticos, que es mucho más importante tener especialistas en esas áreas que el mismo derecho penal. Claro, el derecho penal es el instrumento que usamos, son las herramientas, pero de hecho parece ser más importante la parte procesal. Y eso ciertamente es el approach de los americanos, ¿no? Para los americanos no es tan importante cuál es el derecho penal, cómo definimos el bribery, ¿no? El delito de corrupción, sino quién sigue. ¿Por qué tenemos más miedo frente al Federal Prosecutor de Estados Unidos que a un fiscal de Braunschweig, ¿no? En el caso de Dieselgate, de Volkswagen, ¿no? Que son muy ineficientes los alemanes comparados con los americanos. O sea, esa pregunta tal vez, repensar en sus países, Colombia, Perú, ¿cuál es esa parte institucional, esa parte de eficiencia de persecución, ¿no? ¿Qué papel juega? ¿Quién quiere comenzar? Sí, por favor. Pues sí, nosotros estamos en Colombia involucrados como toda la comunidad internacional en esta lucha global contra la corrupción. Tenemos muy buenos, creo, mecanismos de comunicación y nos hemos ido vinculando a instrumentos internacionales que permiten una lucha mucho más armónica contra la corrupción, pero sí seguimos teniendo un problema de eficacia o de eficiencia, mejor, en el funcionamiento del sistema procesal en Colombia, que, como decía el profesor Kai, pues es una parte muy importante. No nos sacamos nada con tener unos muy buenos elementos teóricos para la lucha contra la corrupción, si desde el punto de vista práctico el sistema penal no está operando lo suficientemente bien. Y la verdad es que nosotros nos quedamos dentro de esa ola que hubo a finales del siglo pasado de norteamericanización de los procesos penales, todo ese viraje drástico hacia un derecho penal, el derecho procesal penal adversarial,
que ha chocado especialmente en Colombia con la tradición que teníamos de un procedimiento, de una tendencia muchísimo más inquisitiva. Nosotros creo que nos tomamos un poco a la ligera el cambio de paradigma procesal, en el sentido de que vimos el cambio del código como un cambio más de los varios que hemos tenido de códigos en Colombia, que simplemente unos ajustes normativos y un reacomodamiento de las normas, cuando era mucho más que eso. Eso suponía una modificación del proceso penal desde las raíces mismas del proceso penal. Y eso ha llevado o llevó en Colombia a un primer gran error, que fue no haber modificado la forma como se enseña el procedimiento penal en Colombia. Nosotros seguimos enseñando el procedimiento penal en Colombia de la misma forma como lo hacíamos hace 50 años. Y eso ha llevado a que la mentalidad del proceso adversarial no haya calado en la gente que lo está aplicando. Y eso es lo que en buena parte explica mi modo de ver los inconvenientes que ha tenido, la lentitud del sistema, los retrasos del sistema, y esa desafortunadamente la parte que más le interesa a la ciudadanía desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista práctico, la gente no quiere saber cuáles son los fundamentos teóricos de la lucha contra la corrupción. Yo necesito saber qué está haciendo realmente el Estado contra la corrupción. Conozco estos casos específicos de corrupción y veo inactividad del Estado o lentitud del Estado. Ahí tenemos un gran problema, por lo menos en Colombia. Estamos avanzando con demasiada lentitud en el funcionamiento del sistema procesal penal. Bueno, en Perú la situación es bastante particular. Yo creo que, y esto es algo que ya el profesor Silva lo indicaba en su libro sobre la expansión del derecho penal, en el sentido de que aquel fracaso del estado de bienestar, aquello que el Estado no ha conseguido, lo intenta resolver con derecho penal que a veces termina siendo un derecho penal más simbólico que efectivo. Entonces yo creo que en el tema de la corrupción, que es un serio problema en el Perú, se ha intentado resolver por ejemplo, en el Perú son imprescriptibles. En el Perú las penas siempre son efectivas. En el Perú, o sea, las penas por corrupción pueden terminar siendo más graves que las penas por homicidio doloso. En el Perú no hay beneficios penitenciarios. En el Perú, es decir, ser condenado por corrupción en el Perú es prácticamente ser condenado por el delito más grave, en términos por lo menos punitivos y de rigurosidad. Eso está en la ley. La Fiscalía Anticorrupción está, digamos, las Fiscalías Anticorrupción están bastante dotadas, mejor que las otras fiscalías. Hay una procuradores anticorrupción que prácticamente son unos segundos fiscales. Y los jueces, evidentemente, por presión mediática fundamentalmente, resuelven siempre, digamos, pro fiscalía. Es decir, en las prisiones preventivas que en los últimos tiempos en el Perú han comenzado de alguna forma a darse con mayor, hasta antes de la pandemia. La pandemia ha cambiado un poco el escenario. Pero hasta antes de la pandemia, pues prisiones preventivas permanentemente para políticos de todos los niveles, alcaldes, gobernadores regionales, en fin, ¿no? Todos se iban en prisión preventiva, ni siquiera con condenas. Entonces, y la pregunta es, ¿pero por qué no se reduce la corrupción? ¿Por qué sigue existiendo tanta corrupción? Es que, claro, es que le estamos dando al derecho penal un trabajo que el derecho penal solo no puede hacer. Y creemos que ya con sacar las leyes más draconianas y con meter presos a 4 corruptos, de esa manera vamos a conseguir que de pronto todos los peruanos que entran a un cargo público se van a convertir en personas probas, idóneas, con valores. Es decir, aquello que estas personas no han recibido en su familia, aquellos que estas personas no han recibido en el colegio, no las van a desarrollar espontáneamente porque vean en la televisión que un funcionario público se va preso. Esas personas van a seguir con sus prácticas y con su forma de ver. Entonces creo que nos falta trabajar mucho más en el plano de la prevención de largo plazo, sin duda, en ir cambiando un poco la forma de ver, digamos, lo que es la propia función pública. Hay muchísimos trabajos al respecto sobre la necesidad de hacer quizás escuela de funcionarios públicos, educación respecto a los valores. O sea, si tú no respetas a tu vecino,
mucho menos vas a respetar a los pobladores cuando seas funcionario público. Es decir, te vas a aprovechar del cargo como todos los peruanos lo hacen, que se meten en la cola, que se aprovechan de cualquier situación para poder beneficiarse. Entonces aquí es sálvese quien pueda. Entonces es evidente que aquella persona que accede a un cargo público va a tratar de enriquecerse de la manera más rápida porque sabe que eso le va a durar un tiempito. Entonces tenemos que cambiar esas estructuras. El derecho penal no lo puede hacer. O sea, yo siempre lo digo a los alumnos en forma un tanto exagerada, pero yo le digo, señores, el derecho penal es paracetamol, solo cambia el dolor, solo calma el dolor. No cura la enfermedad. La enfermedad se cura atacando las causas, es decir, los factores criminógenos. Eso es lo que hay que trabajar con políticas de mediano y largo plazo. El derecho penal solo nos permite seguir viviendo como sociedad con esa enfermedad. Es decir, nos va aligerando el dolor. Ahora, cuando comenzamos a sobredosificarnos con paracetamol, nos comienza a fallar el hígado, nos comienza a fallar el estómago. Es decir, ya el sistema empieza a ser exageradamente represivo con personas a las que como cabeza de turco les clavamos todas las penas de todos los funcionarios públicos a los que no podemos investigar. Y no podemos... Entonces, yo creo que para que las cosas empiecen a funcionar, los jueces tendrían que realmente administrar justicia sin ningún tipo de prejuicio a favor de la fiscalía en contra de la corrupción. Los medios de comunicación deberían ser más neutros en su información al respecto. Y creo que tendríamos que como sociedad comenzar a trabajar en esta base social para conseguir que realmente el factor humano que llegue mañana más tarde a ser funcionario público sea un factor humano bueno, que simplemente aterrice en la función pública con un conjunto de valores que le va a permitir mañana más tarde trabajar correctamente y no utilizar la posición para beneficiarse con el pago de sobornos. Creo que a veces estas soluciones que parecen simples, que no hay que pensarlas mucho, a veces son las más eficientes que, digamos, las grandes ideas teóricas, ¿no? Entonces, y a veces nos olvidamos de eso, que a veces la solución es la más sencilla, ¿no? Muy bien. Tenemos dos preguntas y para terminar de Brasil. Una es una pregunta bastante fundamental y básicamente la pregunta es el criterio de legitimidad del uso del derecho penal. Por ejemplo, si el legislador legisla sobre delitos de peligro abstracto, ¿cuál es el criterio de delimitar, digamos, cuando es legítimo, todavía no más legítimo este delito X, ¿no? O sea, como ustedes hablaban mucho del bien jurídico, yo creo que la gente se siente un poco, pero nos pueden ayudar un poco de definir bien cuando yo puedo decir a mi legislador, no, eso es demasiado. Aquí en Alemania vamos a Karlsruhe, ¿no? A la Corte Constitucional. Ustedes no hablaron del derecho penal constitucional, que es un gran tema aquí de moda, y nosotros mucho más bien confiamos en la Corte Constitucional que en la doctrina penal, por lo menos yo, o sea, el bien jurídico. Pero bueno, esa es la pregunta. ¿Cuál es la respuesta entonces a ese colega Tiago Caruso de Brasil sobre esa cuestión? Legitimidad de la intervención penal, ¿dónde está su línea roja, profesores? Segunda pregunta, más concreta y más procesal de nuevo, de un fiscal del Brasil. En Brasil tenemos mucha experiencia con la famosa figura de la colaboración o delación premiada, o sea, una manera de cooperación entre el fiscal y el acusado, ¿no? O una persona sospechosa que delata información y para eso recibe descuentos, recibe, digamos, ciertos favores, beneficios, ¿no? En Alemania se llama testigo de la corona esto, ¿no? Kronzeuge, ¿no? Y la pregunta del colega es, en Colombia y Perú se usa esta figura en particular en la lucha contra esos delitos económicos, corrupción, etc. Tal vez Yesid comienza y después Percy. A mí también me parece muy bien confiar en la Corte Constitucional para fijar los temas de bienes jurídicos, pero eso deja un espacio abierto. Y el espacio que deja abierto es que entonces el juez constitucional no tiene ninguna limitación para señalar que es un bien jurídico. Y yo creo que ese espacio en todo caso hay que cerrarlo. Está bien que el espacio no lo tengan los jueces inferiores, pero yo creo que incluso los jueces superiores, los que están en el Tribunal Constitucional, tienen que tener un límite a esa capacidad de creación de bienes jurídicos en los que pueda intervenir el derecho penal. Y por eso yo sigo insistiendo en que detrás de eso tiene que haber un mínimo consenso,
no ya sobre bienes materiales. Yo también estoy totalmente de acuerdo con la distinción que hacen, ahora sí lo voy a mencionar, Jacobs y el propio Silva Sánchez, aun cuando con denominaciones distintas, sobre lo que es el bien jurídico entendido más como una relación material y lo que es el bien jurídico entendido como una infracción de la norma. Y justamente el problema del entendimiento del derecho penal o del delito como una infracción a la norma abre la discusión a la pregunta de si yo debo conformarme solamente con la intervención cuando el bien jurídico se daña, lo cual lleva a que, como mencionaba el profesor Percy hace un rato, el derecho penal siempre llegue demasiado tarde. Por eso el derecho penal desde hace muchísimo tiempo ha abierto la puerta a la posibilidad de intervenir antes de que se produzca el daño al bien jurídico. ¿En qué casos se interviene antes de que se produzca el daño al bien jurídico? Es justamente el tema más complejo en derecho penal. Nadie discute en principio en relación con las tentativas, nadie discute en principio en relación con los delitos de peligro concreto, pero el tema se adelgaza muchísimo cuando se llega a los delitos de peligro abstracto porque se ve un peligro cada vez más difuso frente al bien jurídico. La importancia justamente del legislador con el control de la Corte Constitucional luego es cuándo puede el legislador crear esas normas penales o bienes jurídicos penales, cuándo puede crear esas normas que permitan la protección penal de un ataque al bien jurídico. Y ahí tendríamos que volver a los mismos parámetros generales. Tiene que tratarse de la necesidad de proteger condiciones esenciales de la vida en comunidad. Yo digamos que como regla general le tengo mucha prevención a los delitos de peligro abstracto por la abstracción misma del peligro que llevan consigo. Pero hay que reconocer también que la creación de algunos delitos de peligro abstracto en materia de tráfico automotor, especialmente en Europa, ha terminado por dar muy buenos resultados frente a la protección de bienes jurídicos. Ha disminuido radicalmente el número de homicidios y muertos en tráfico automotor desde que existen delitos de peligro abstracto que criminalizan, por ejemplo, los excesos de velocidad de unos porcentajes en adelante o las normas que criminalizan el exceso de consumo alcohólico de unos porcentajes en adelante. Entonces, incluso para mí que, reitero, no soy muy amigo de los delitos de peligro abstracto, reconozco que hay casos extremos en los cuales la necesidad de protección de condiciones esenciales de la vida en sociedad ameritan incluso la creación de bienes, de delitos de peligro abstracto, y eso respetaría, por supuesto, ese concepto de bien jurídico. Bien jurídico penal, entonces, para cerrar de acuerdo con Percy también ahí, con Percy, con Jacobs y con Silva. El tema del testigo de la corona o del privilegio a los testigos es también una herencia anglosajona que nos llegó a Colombia. La estamos, en teoría funciona bastante bien, en teoría se está utilizando para que los eslabones más débiles de la cadena aporten información sobre eslabones más fuertes de la cadena y permitan llegar a la raíz de los casos de corrupción. Sin embargo, aquí volvemos a lo mismo. Tenemos un sistema que desde el punto de vista teórico se ve mucho mejor que desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista práctico, yo creo que no ha funcionado suficientemente bien. Yo creo que desde que tenemos el sistema han sido realmente muy pocos los casos en los que uno puede decir en Colombia que a través de estos mecanismos de cooperación de los eslabones débiles de la cadena se ha llegado a los que podríamos llamar los peces gordos de la corrupción. Y en la mayoría de los casos hemos logrado subir 1 o 2 pequeños escaños, pero sigue faltando algo que probablemente tiene que ver mucho más, como decía acá ya hace un rato, con la operatividad del sistema penal que con la existencia de las normas.
Sí, bueno, yo también, en cuanto a la primera pregunta, digamos, asumiendo prácticamente todo lo que ha dicho el profesor Yesid sobre el tema, creo que al final el límite entre el peligro que es un peligro penalmente sancionable y el peligro que es administrativamente sancionable, uno tiene que encontrar un cierto criterio que al final es interpretativo. Es decir, lo que quiero decir es que no hay una fórmula matemática exacta que satisfaga en términos de decir acá está, ¿no? O sea, acá tenemos, ¿no? Hay una escala de 1 a 10 y este es hasta 5, ¿no? No lo hay, por lo tanto, es un tema fundamentalmente persuasivo, un tema argumentativo, etcétera, etcétera, y evidentemente de entendimiento de los parámetros sociales. Yo aquí lo que utilizo es entender una diferencia entre peligro estadístico y peligro, digamos, normativo, por decirlo así. Y fundamentalmente creo yo que esto depende un poco de la propia percepción social, porque puede ser que un peligro estadístico sea suficiente, o sea igual de estadístico que otros peligros que sí se criminalizan. ¿Y dónde está la razón por la que sí se criminaliza en unos casos y en otros casos no? Bueno, a lo mejor porque el sector es más sensible, porque nuestra sociedad es más sensible al tráfico rodado, porque nuestra sociedad es más sensible a los productos defectuosos, porque entonces, claro, hay sectores sociales donde posiblemente el peligro estadístico termina convirtiéndose en un peligro normativo, quizás por la propia experiencia o por el propio mundo de la vida, por decirlo así, determinadas sociedades, que hacen que un peligro ya no sea simplemente estadístico, sino un peligro que se asocia bajo una lógica sociológica, sin duda, a determinados resultados no deseados y por lo tanto justifica la incriminación bajo la lógica de peligro abstracto. Entonces, claro, al final caeríamos en lo que siempre Jacobs dice, ¿no? Al final tenemos que ver un poco nuestra sociedad y entender hasta qué punto, desde un poco las preocupaciones o en todo caso la propia dinámica social, hasta qué punto está justificado que un determinado peligro estadístico se convierta ya en un peligro normativo o no. Pero reitero, o sea, aquí no hay fórmulas matemáticas, aquí no hay fórmulas al 100%, sino fundamentalmente de identificación de en qué momento un peligro estadístico adquiere desde el punto de vista social tal nivel de perturbación que es capaz de defraudar la confianza en la norma, que es capaz de generar una desestabilización de la norma. Y en cuanto a la segunda pregunta sobre la colaboración eficaz, en Perú se utiliza muchísimo. Nosotros le llamamos colaboración eficaz. Y de hecho, los grandes casos anticorrupción se han construido sobre la lógica de la colaboración eficaz. De hecho, toda la corrupción de Odebrecht se ha construido a partir de un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa que ha, digamos, entregado la información para poder determinar qué funcionarios públicos recibieron sobornos para la adjudicación de grandes obras de construcción. Pero quizás aquí el tema crítico que habría que analizar y enfocar es que de alguna forma los órganos de persecución penal, la fiscalía fundamentalmente, empieza a utilizar los colaboradores eficaces como si fuesen la prueba. Y en realidad los colaboradores eficaces no tendrían que ser la prueba porque, como dice la doctrina procesal, es una prueba sospechosa, porque es una prueba que se va a beneficiar de lo que está diciendo. Entonces, lo que tiene que hacer el colaborador eficaz es decirte dónde está la fuente de prueba que realmente te va a permitir construir probatoriamente un caso de anticorrupción, ¿no? Entonces, aquí, no, porque, claro, llegamos al extremo de establecer que en el Perú se permite dictar medidas de coerción personales y prisiones preventivas con lo declarado por colaboradores eficaces cuya colaboración todavía no ha sido judicialmente aceptada, ¿no? Entonces, por acá dice, que necesitan una corroboración, pero incluso se hacen corroboraciones cruzadas, es decir, un colaborador corrobora lo que dice otro colaborador. Entonces, al final, con la corroboración cruzada de dos colaboradores, tengo una corroboración. Entonces, claro, al final termina eso generando ciertos niveles de peligro en cuanto a la construcción probatoria de un caso. Y además, en el caso de Odebrecht, creo que hay un tema bien interesante, que en mi país lamentablemente no ha sido objeto de una discusión que creo que tendría que haber sido mayor, y es que se ha llegado a probar en Brasil
que Odebrecht ha seguido pagando millonarios sueldos a sus funcionarios públicos para que solamente se dediquen a colaborar. Entonces, la pregunta es, un colaborador al que le pagan un sueldo importantísimo por parte de la empresa para ser solamente colaborador, ¿es realmente una persona que actúa libre y espontáneamente en su labor de colaboración? Es decir, ¿no se afecta de alguna forma? Porque la idea del colaborador es que el único estímulo que te mueva es el estímulo de la pena, de la reducción punitiva o de la exención de pena o de la pena suspendida, pero no algún tipo de estímulo externo, extrínseco, como puede ser que te pague la empresa para que seas un colaborador. Y hasta qué punto eso no es expresión, o por lo menos un indicio, de que finalmente la empresa puede estar dirigiendo en función de sus intereses las propias declaraciones de sus colaboradores. Entonces, ojo, o sea, creo que hemos descubierto que la colaboración eficaz es muy útil, y claro que lo es, pero creo que la estamos utilizando de una forma tal que la podemos llegar a desfigurar y con ello, evidentemente, también generar condiciones procesales no deseables. Bueno, muchas gracias en primer lugar a ustedes dos por sus intervenciones. Aquí nos llegan más preguntas, pero eso dejamos para otro momento, para otra oportunidad. Nos damos cuenta que nos escuchan desde diferentes países, incluso nos llega casi una pregunta de Lima, de tu capital, pero lo puede responder tal vez si lo ves personalmente. Quiero agradecer también evidentemente al auditorio, digamos, a los que nos escucharon, que nos acompañaron, y recordar que vamos a poner estas ponencias también en nuestro canal YouTube, y vamos a tener la última sesión el 17 de junio sobre política de drogas en América Latina con la profesora Catalina Pérez del CIDE de México y el profesor Galain Palermo, Uruguay, Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile. Entonces, muchísimas gracias también al equipo de CEPAL, como siempre, por el muy eficiente background work, ¿no? Y de nuevo, muchas gracias a nuestros dos colegas del Perú y Colombia, y les deseo a todos un feliz día, y para los europeos aquí una feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.